Crees que estás viviendo la peor época de la historia. Guerras, pandemias, crisis. Parece que el mundo se desmorona. Pero, ¿y si te dijera que hubo un año tan oscuro, tan catastrófico, que hace que todo esto parezca solo una herida leve en la línea del tiempo de la humanidad? Bienvenido al año 536 después de Cristo. Durante 18 meses, el sol prácticamente desapareció del cielo. La tierra se sumió en una oscuridad helada. Las cosechas fallaron. El hambre se extendió por continentes enteros. Imperios comenzaron a derrumbarse y la propia naturaleza parecía conspirar contra la supervivencia humana. Pero lo peor aún estaba por llegar. En este video vas a descubrir cómo un fenómeno climático devastador dio inicio a lo que muchos consideran el verdadero apocalipsis de la civilización. Revelaciones científicas, testimonios olvidados y un misterio ancestral que la historia quiso enterrar. Todo eso te espera aquí. En el año 2018, en una conferencia académica que pasaría desapercibida para el público general, pero que sacudiría los cimientos de la historia medieval, un profesor de Harvard llamado Michael McCormick hizo una declaración que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado. McCormick, un historiador especializado en la Edad Media, había pasado décadas investigando lo que él llamaba el año perdido de la historia. Como un detective trabajando en un caso frío de 1500 años de antigüedad, había reunido pistas de fuentes que la mayoría de los académicos habían pasado por alto o malinterpretado. McCormick no era un historiador cualquiera. Había dedicado su carrera a algo que podríamos llamar historia forense, la práctica de usar evidencia científica moderna para resolver misterios históricos antiguos. Su enfoque era revolucionario. En lugar de depender únicamente de documentos escritos, que a menudo están incompletos o sesgados, él combinaba evidencia arqueológica, climática, biológica y textual para construir un cuadro completo de eventos pasados. Era como si hubiera tomado las herramientas de CSI y las hubiera aplicado a la historia medieval. Su investigación sobre 536 d.C. comenzó cuando notó algo extraño en los registros históricos. Múltiples fuentes de diferentes partes del mundo describían el mismo fenómeno inexplicable. El sol había dejado de brillar normalmente. No se trataba de un eclipse que dura minutos u horas, sino de algo que persistió durante meses e incluso años. Los cronistas de la época luchaban por encontrar palabras para describir lo que estaban viendo, usando términos como el sol sin rayos o el sol que daba luz como la luna. El trabajo de McCormick reveló que estas no eran exageraciones poéticas o supersticiones medievales, sino descripciones precisas de un fenómeno climático real y catastrófico. Usando técnicas de la paleoclimatología, la ciencia que estudia climas antiguos, él y su equipo pudieron demostrar que algo extraordinario había sucedido en la atmósfera terrestre durante ese año. Los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida mostraban evidencia clara de una perturbación atmosférica masiva. Los anillos de crecimiento de árboles de todo el mundo indicaban condiciones de crecimiento extremadamente pobres. Incluso los sedimentos de lagos lejanos contenían evidencia química de esta catástrofe global. Pero McCormick no se detuvo ahí. Su genio radicaba en su capacidad para conectar evidencia científica con consecuencias humanas. Él entendía que los cambios climáticos no ocurren en un vacío. Tienen efectos en cascada que tocan cada aspecto de la sociedad humana. Así que comenzó a rastrear las consecuencias de esta catástrofe climática a través de registros históricos, arqueológicos y biológicos, construyendo un caso que era tanto científicamente riguroso como humanamente devastador.
Para entender completamente la magnitud de lo que sucedió en 536 d.C., debemos escuchar a las personas que lo vivieron directamente. Estas no son voces de historiadores modernos interpretando eventos pasados, sino testimonios de primera mano de individuos que miraron hacia el cielo y vieron algo que desafiaba toda comprensión. Sus palabras, preservadas en manuscritos antiguos, nos transportan directamente a ese momento de terror y confusión. Miguel el Sirio, un cronista bizantino que vivía en el corazón del Imperio Romano de Oriente, escribió con una precisión que solo alguien que había presenciado personalmente estos eventos podría lograr. El sol se oscureció y permaneció oscurecido durante 18 meses. Cada día brillaba solo durante 4 horas, y aún así, su luz era apenas una sombra débil. Todos declararon que el sol nunca más recuperaría su pleno brillo. Imagina a Miguel sentado en su scriptorium, con tinta temblando en su pluma mientras intentaba encontrar palabras para describir algo que no tenía precedentes en la experiencia humana, pero Miguel no estaba solo en su testimonio. Desde el otro lado del mundo mediterráneo, Procopio de Cesarea, el historiador oficial del emperador Justiniano, registró observaciones similares con la precisión de un científico moderno. Durante este año se manifestó el signo más terrible. El sol emitía su luz sin brillo como la luna durante todo el año y parecía extremadamente similar a un eclipse. Los rayos que emanaba no eran claros como los que solía emitir. Procopio, que había viajado extensamente y había visto eclipses solares normales, sabía que esto era algo completamente diferente. Estas descripciones son notables por su consistencia y precisión técnica. Estos cronistas no estaban escribiendo ficción o propaganda. Estaban documentando cuidadosamente un fenómeno que estaba afectando fundamentalmente sus vidas diarias. Describieron cómo la luz solar débil hacía que fuera difícil distinguir sombras, cómo las temperaturas bajaron dramáticamente, incluso en los meses de verano, y cómo las cosechas comenzaron a fallar en todo el mundo conocido, lo que hace que estos testimonios sean aún más poderosos es que provienen de fuentes independientes que no tenían forma de comunicarse entre sí. No había internet, no había teléfonos, no había forma de que Miguel en Constantinopla coordinara su historia con Procopio en el norte de África. Sin embargo, sus descripciones son notablemente similares, lo que sugiere que estaban observando y registrando el mismo fenómeno global. Es como si tuviéramos múltiples cámaras de seguridad colocadas en diferentes partes del mundo, todas capturando el mismo evento extraordinario. Estos testimonios también revelan algo profundo sobre la psicología humana frente a lo inexplicable. Los cronistas lucharon por encontrar analogías y comparaciones para describir lo que estaban viendo. Compararon el sol con la luna, describieron la luz como sin rayos o sombría, y usaron términos que normalmente se reservaban para eclipses, pero que claramente sabían que no aplicaban a esta situación. Era como si el lenguaje mismo fuera inadecuado para capturar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Lo que convierte a 536 d.C. de una curiosidad histórica en una revelación científica es la forma en que los investigadores modernos han aprendido a leer el pasado utilizando herramientas que van mucho más allá de los documentos escritos. Esta revolución en la investigación histórica representa uno de los avances más emocionantes en nuestro entendimiento del pasado, transformando la historia de una disciplina principalmente basada en textos a una ciencia multidisciplinaria que puede reconstruir eventos con precisión casi forense. El primer gran avance vino del estudio de los núcleos de hielo, que actúan como cápsulas del tiempo climático preservadas en las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida.
Cada año, la nieve se acumula y se comprime en hielo, creando capas anuales que los científicos pueden contar como anillos de árboles. Pero estos núcleos de hielo contienen mucho más que solo información sobre precipitación. Cuando los volcanes explotan, lanzan partículas de azufre a la atmósfera que eventualmente caen como nieve y quedan preservadas en el hielo. Los científicos pueden detectar estas firmas volcánicas con una precisión que les permite identificar no solo que ocurrió una erupción, sino cuándo ocurrió y qué tan masiva fue. Cuando los investigadores analizaron núcleos de hielo correspondientes al año 536 d.C., encontraron algo extraordinario: picos masivos de azufre volcánico que indicaban no una, sino múltiples erupciones volcánicas de magnitud sin precedentes. Era como si la Tierra hubiera pasado por un período de actividad volcánica tan intensa que había alterado fundamentalmente la composición de la atmósfera. Estas no eran erupciones ordinarias. Eran eventos que se clasifican como erupciones supervolcánicas, erupciones tan masivas que pueden afectar el clima global durante años. Pero los núcleos de hielo eran solo el comienzo. Los científicos también recurrieron a la dendrocronología, el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles, para entender cómo estos cambios atmosféricos habían afectado la vida en la Tierra. Los árboles son como termómetros vivientes. Sus anillos de crecimiento reflejan las condiciones climáticas del año en que se formaron. Años cálidos y húmedos producen anillos anchos. Años fríos y secos producen anillos estrechos. Cuando los dendrocronólogos examinaron árboles de todo el mundo que habían estado vivos en 536 d.C., encontraron el mismo patrón: anillos de crecimiento extremadamente estrechos que indicaban condiciones de crecimiento terribles. Esta evidencia científica transformó testimonios históricos que durante siglos habían sido desestimados como exageraciones en documentos precisos de una catástrofe climática real. Los cronistas medievales no estaban siendo dramáticos cuando describían un sol débil y temperaturas frías. Estaban registrando con precisión los efectos de una perturbación atmosférica masiva causada por erupciones volcánicas múltiples. Era como si los científicos hubieran proporcionado la evidencia forense para validar testimonios de 1500 años de antigüedad. Para comprender verdaderamente lo que sucedió en 536 d.C., necesitamos entender exactamente cómo las erupciones volcánicas pueden alterar el clima global. Este no es un proceso simple o inmediato, es una cadena compleja de eventos atmosféricos que pueden tener efectos que duran años e incluso décadas. Imagina la atmósfera terrestre como una piscina gigante de aire que rodea nuestro planeta. Cuando un volcán masivo explota, es como si alguien arrojara millones de toneladas de partículas en esta piscina, cambiando fundamentalmente su composición y comportamiento. Cuando las erupciones volcánicas son lo suficientemente poderosas, lanzan material no solo a la atmósfera baja donde vivimos, sino hasta la estratosfera, una capa de la atmósfera que se encuentra entre 10 y 50 kilómetros sobre nuestras cabezas. Esta distinción es crucial porque el material que alcanza la estratosfera puede permanecer suspendido durante años, a diferencia de las partículas en la atmósfera baja que se eliminan rápidamente por la lluvia y el viento. Es la diferencia entre arrojar arena en un estanque tranquilo versus arrojarla en un río que fluye rápidamente. Las partículas más importantes que alcanzan la estratosfera son los compuestos de azufre, particularmente el dióxido de azufre. Una vez en la estratosfera, estos compuestos se combinan con vapor de agua para formar gotitas microscópicas de ácido sulfúrico.
Estas gotitas actúan como millones de pequeños espejos, reflejando la luz solar de vuelta al espacio antes de que pueda alcanzar la superficie terrestre. Es como si alguien hubiera instalado un filtro solar gigante alrededor de todo el planeta. El efecto de este filtro solar volcánico es una reducción dramática en la cantidad de energía solar que alcanza la superficie terrestre. Esto no solo significa menos luz, sino también menos calor. La temperatura global puede caer varios grados, lo que puede no sonar como mucho, pero es suficiente para desencadenar cambios climáticos masivos. Para poner esto en perspectiva, la diferencia entre nuestra época actual y la última edad de mundo de hielo es solo de aproximadamente 6 grados Celsius. Así que una reducción de 2-3 grados puede tener efectos absolutamente devastadores en los ecosistemas globales. En el caso de 536 d.C., los científicos han determinado que no fue una sola erupción, sino una serie de erupciones masivas que ocurrieron en rápida sucesión. La evidencia sugiere que hubo al menos 3 erupciones supervolcánicas principales entre 536 y 550 d.C., cada una añadiendo más material a la estratosfera y prolongando los efectos climáticos. Era como si la Tierra hubiera sido golpeada por un martillo volcánico, no una, sino múltiples veces, cada golpe añadiendo más daño a un sistema climático ya traumatizado. Esta combinación de múltiples erupciones creó una tormenta perfecta atmosférica que alteró fundamentalmente el clima global durante más de una década. Imagina que eres un campesino en el año 536 d.C., viviendo en lo que hoy conocemos como Francia. Has heredado las mismas tierras que tu padre y tu abuelo cultivaron antes que tú. Conoces cada estación, cada patrón de lluvia, cada señal que la naturaleza te da sobre cuándo plantar y cuándo cosechar. Tu vida, como la de prácticamente toda la humanidad en esta época, depende completamente de tu capacidad para producir alimento de la tierra. Pero entonces, en la primavera de 536, algo inexplicable sucede. El sol se debilita, las temperaturas caen, y todo lo que sabías sobre la agricultura se vuelve inútil de la noche a la mañana. Esta no es una exageración dramática, sino una realidad que enfrentaron millones de agricultores en todo el mundo cuando las erupciones volcánicas alteraron fundamentalmente los patrones climáticos globales. La agricultura en el siglo VI era una empresa precaria, incluso en las mejores circunstancias, sin fertilizantes modernos, sin variedades de cultivos resistentes al clima, sin sistemas de riego sofisticados. Los campesinos dependían completamente de condiciones climáticas predecibles. La mayoría de las civilizaciones vivían en lo que los historiadores llaman una economía de subsistencia, produciendo apenas lo suficiente para sobrevivir sin reservas significativas para tiempos difíciles. Cuando las temperaturas globales cayeron varios grados debido al filtro volcánico en la atmósfera, el efecto en la agricultura fue inmediato y devastador. Los cultivos necesitan una cantidad específica de calor acumulado, lo que los científicos llaman grados día de crecimiento, para madurar adecuadamente. Es como si cada planta tuviera un contador interno que suma la temperatura día tras día hasta alcanzar el número necesario para producir frutos o granos. Cuando las temperaturas se mantienen consistentemente más bajas de lo normal, este contador nunca alcanza el total requerido y las cosechas simplemente no maduran. El problema se agravó porque el enfriamiento no fue uniforme en todo el mundo. Algunas regiones experimentaron inviernos brutalmente fríos que mataron cultivos que normalmente habrían sobrevivido. Otras áreas sufrieron veranos que nunca llegaron realmente,
con temperaturas que se mantuvieron demasiado bajas para el crecimiento normal de las plantas durante toda la estación de crecimiento. Los anillos de los árboles de este período muestran que incluso los bosques lucharon por crecer, produciendo algunos de los anillos más estrechos en miles de años de registro natural. Pero quizás lo más devastador de todo fue el efecto psicológico en las poblaciones agrícolas. Estos no eran eventos climáticos normales que la gente pudiera entender o predecir. El sol mismo parecía estar fallando y nadie tenía una explicación para lo que estaba sucediendo. Imagina el terror de ver tus cultivos marchitarse bajo un sol débil y extraño, sin saber si alguna vez volverían las condiciones normales. Era como si las reglas fundamentales de la naturaleza hubieran cambiado, dejando a millones de personas sin las herramientas mentales o prácticas para adaptarse a esta nueva realidad climática. La transición del fracaso de las cosechas al hambre masivo no fue gradual. Fue una caída libre hacia la desesperación que se aceleró con cada mes que pasaba. Para entender la magnitud de lo que sucedió, debemos recordar que la mayoría de las familias en el siglo VI vivían literalmente de cosecha en cosecha. No había supermercados, no había sistemas de distribución global de alimentos, no había reservas gubernamentales significativas de granos. Cuando las cosechas fallaron en 536 d.C., no había un plan B. Los efectos del hambre comenzaron a manifestarse de maneras que los cronistas de la época registraron con horror creciente. Procopio escribió sobre personas que habían comenzado a comer hierba, corteza de árboles e incluso tierra en un intento desesperado de llenar sus estómagos. Pero esto no era solo pobreza extrema, era el colapso fundamental de los sistemas de producción de alimentos que habían sustentado a la civilización durante milenios. Las reservas de granos que normalmente duraban hasta la próxima cosecha se agotaron en los primeros meses, dejando a poblaciones enteras sin nada que comer. El hambre masiva desencadenó una serie de cambios sociales que fueron tan devastadores como la propia falta de alimentos. En las ciudades, los precios de cualquier alimento disponible se dispararon a niveles que solo los más ricos podían pagar. Esto creó una tensión social explosiva entre las clases, ya que los pobres veían a las élites continuar comiendo mientras ellos se morían de hambre. Los mercados urbanos, que dependían de un flujo constante de productos agrícolas del campo, comenzaron a colapsar completamente cuando simplemente no había nada que vender. En las zonas rurales, la situación era aún peor porque estas comunidades habían perdido no solo sus medios de sustento, sino también su razón de existir. Los campesinos, que no podían alimentar a sus familias con sus propias tierras, se enfrentaron a una elección imposible: quedarse y morir de hambre, o abandonar todo lo que habían conocido en busca de alimento en otros lugares. Esta no era una decisión que las familias tomaran a la ligera. Significaba abandonar no solo sus hogares, sino las tumbas de sus ancestros, sus comunidades, su identidad cultural completa. Lo que hizo que esta crisis de hambre fuera particularmente devastadora fue su naturaleza global. En tiempos normales, si una región experimentaba malas cosechas, podía comerciar con otras áreas que habían tenido mejores resultados. Pero las erupciones volcánicas de 536 d.C. habían afectado el clima de todo el planeta. No había regiones buenas a las que recurrir. Europa, Asia, América, África, todos estaban experimentando simultáneamente los peores fracasos de cosechas en siglos. Era como si todo el sistema global de producción de alimentos hubiera fallado al mismo tiempo. Esta convergencia de fracasos agrícolas globales creó algo que los historiadores rara vez ven:
una crisis de hambre verdaderamente planetaria. Los efectos fueron especialmente brutales en las poblaciones urbanas, que dependían completamente de la importación de alimentos de las zonas rurales. Cuando los campesinos no podían producir excedentes, las ciudades se convirtieron en trampas mortales donde miles de personas competían por cantidades cada vez menores de alimentos disponibles. Cuando el hambre alcanzó niveles insostenibles, comenzó a ocurrir algo que cambiaría permanentemente el mapa político y cultural del mundo. Migraciones masivas de poblaciones enteras en busca de supervivencia. Estas no eran las migraciones graduales y planificadas que habían caracterizado movimientos poblacionales anteriores, sino éxodos desesperados de personas que literalmente huían de la muerte por inanición. Para comprender la escala de lo que sucedió, imagina que toda la población de un país moderno tuviera que abandonar sus hogares simultáneamente y buscar refugio en territorios extranjeros. Las migraciones desencadenadas por la catástrofe de 536 d.C. siguieron rutas que habían sido utilizadas durante siglos para el comercio y la comunicación, pero ahora estas rutas se convirtieron en ríos humanos de refugiados desesperados. Las tribus germánicas del norte de Europa, que ya habían estado presionando las fronteras del Imperio Romano durante décadas, encontraron en esta crisis la motivación final para abandonar sus tierras ancestrales. Pero estos no eran conquistadores organizados marchando hacia la gloria. Eran familias hambrientas cargando sus pocas posesiones restantes, buscando cualquier lugar donde pudieran encontrar alimentos para sus hijos. En Asia, poblaciones nómadas que tradicionalmente habían mantenido un equilibrio delicado entre la agricultura sedentaria y el pastoreo móvil se vieron forzadas a abandonar este estilo de vida cuando sus rebaños murieron y sus cultivos fallaron. Estas migraciones asiáticas crearon una reacción en cadena que empujó a otras poblaciones hacia el oeste, creando ondas de movimiento poblacional que se extendieron desde Mongolia hasta Europa del Este. Era como si un gigantesco juego de dominós humanos hubiera comenzado en las estepas asiáticas y se estuviera extendiendo por todo el continente euroasiático. Lo que hizo que estas migraciones fueran particularmente desestabilizadoras fue que no eran temporales. En circunstancias normales, las poblaciones que se movían debido a sequías o malas cosechas locales podrían eventualmente regresar a sus territorios de origen cuando las condiciones mejoraran. Pero la catástrofe de 536 d.C. había alterado fundamentalmente los patrones climáticos durante años, haciendo imposible cualquier retorno a las condiciones anteriores. Estas poblaciones migrantes se dieron cuenta de que tenían que establecer nuevas vidas permanentemente en nuevos territorios. El impacto de estas migraciones en las poblaciones establecidas fue traumático. Las comunidades que habían vivido en relativa estabilidad durante generaciones se encontraron repentinamente confrontadas con miles de extranjeros hambrientos que llegaban a sus fronteras. Estos refugiados no solo competían por recursos alimentarios que ya eran escasos, sino que también traían consigo diferentes idiomas, culturas, religiones y prácticas sociales. El resultado fue una tensión cultural masiva que se añadió a las presiones económicas ya insostenibles causadas por la crisis alimentaria. Estas migraciones masivas también desencadenaron cambios políticos fundamentales. Los gobiernos locales, que ya luchaban por mantener el orden durante la crisis alimentaria, se encontraron completamente abrumados por la llegada de poblaciones migrantes. Algunos intentaron cerrar sus fronteras por la fuerza, lo que llevó a conflictos violentos. Otros
Intentaron integrar a los recién llegados, lo que a menudo resultó en la transformación completa de sus propias sociedades. En muchos casos, las estructuras políticas existentes simplemente colapsaron bajo la presión, siendo reemplazadas por nuevas formas de organización social que emergieron de la mezcla de poblaciones nativas y migrantes. Cuando las migraciones masivas se combinaron con la hambruna continua y la inestabilidad climática, el resultado fue el colapso de los sistemas sociales y políticos que habían mantenido unidas a las civilizaciones durante siglos. Este no fue un proceso gradual de declive, sino un desmoronamiento repentino y catastrófico que dejó a millones de personas sin las estructuras básicas de gobierno, comercio y organización social en las que habían dependido toda su vida. Para entender la magnitud de este colapso, imagina que todos los sistemas que damos por sentado, gobierno, policía, hospitales, escuelas, bancos, simplemente dejaran de funcionar simultáneamente. El primer sistema en colapsar fue el comercio, que era el tejido conectivo de las civilizaciones del siglo VI. Las rutas comerciales que habían conectado Europa con Asia durante siglos se volvieron impracticables cuando las poblaciones a lo largo de estas rutas se dispersaron o murieron. Los mercaderes que habían facilitado el intercambio de bienes entre regiones distantes encontraron que ya no había bienes que intercambiar ni poblaciones estables con las cuales comerciar. Las monedas perdieron su valor cuando no había nada que comprar, y muchas comunidades regresaron a sistemas de trueque primitivos o simplemente abandonaron el intercambio económico por completo. La autoridad gubernamental se desintegró de maneras que variaron según la región, pero que fueron universalmente devastadoras. Los gobiernos locales dependían de la recolección de impuestos de poblaciones agrícolas productivas, pero cuando estas poblaciones se dispersaron o murieron, los ingresos gubernamentales se evaporaron. Sin recursos financieros, los gobiernos no podían mantener ejércitos, construir o mantener infraestructura, o proporcionar los servicios básicos que legitimaban su autoridad. Muchos funcionarios gubernamentales simplemente abandonaron sus puestos y se unieron a las masas de refugiados en busca de supervivencia. El colapso de la autoridad gubernamental creó un vacío de poder que fue llenado por una variedad de actores, muchos de los cuales utilizaron la violencia para imponer su voluntad. Señores de la guerra locales emergieron en muchas regiones, ofreciendo protección a cambio de lealtad y recursos. Bandas de saqueadores aprovecharon la ausencia de fuerzas policiales organizadas para atacar a comunidades vulnerables. En algunas áreas, grupos religiosos radicales ganaron poder, prometiendo que la catástrofe era un castigo divino que podía ser evitado a través de la devoción extrema y la purificación de la sociedad. Quizás lo más devastador de todo fue el colapso de los sistemas de conocimiento y educación que habían preservado el aprendizaje humano durante siglos. Las bibliotecas fueron abandonadas o destruidas cuando las comunidades que las habían mantenido se dispersaron. Los escribas y eruditos que habían copiado y preservado textos antiguos murieron o huyeron, llevándose con ellos conocimientos que en muchos casos se perdieron para siempre. Las escuelas cerraron cuando ya no había comunidades estables para apoyarlas. El resultado fue una pérdida masiva de conocimiento acumulado que retrasaría el desarrollo intelectual humano durante siglos. Este colapso del orden social también tuvo efectos psicológicos profundos en las poblaciones sobrevivientes. Las personas que habían vivido en sociedades organizadas durante toda su vida se encontraron repentinamente en un mundo donde las reglas básicas de la civilización ya no aplicaban. La confianza mutua que había hecho posible la cooperación
social se erosionó cuando la supervivencia se convirtió en la única prioridad. Las identidades culturales que habían definido a las comunidades durante generaciones se fragmentaron cuando las poblaciones se mezclaron y dispersaron. El resultado fue una crisis existencial masiva que afectó no solo la supervivencia física, sino también el sentido de significado y propósito de los supervivientes. En medio del caos y la desesperación que habían definido los años posteriores, a 536 de Cristo, la naturaleza estaba preparando su golpe más devastador. Mientras las poblaciones humanas luchaban contra el hambre, las migraciones masivas y el colapso social, una visitante microscópica estaba esperando pacientemente su momento para entrar en escena. Esta visitante tenía un nombre que se convertiría en sinónimo de muerte y terror: Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste bubónica. Para entender completamente por qué esta bacteria encontró las condiciones perfectas para prosperar en este momento específico de la historia, debemos pensar como epidemiólogos y examinar cómo las catástrofes múltiples crean las condiciones ideales para los brotes pandémicos. La Yersinia pestis no es una bacteria que normalmente infecte a los humanos. Durante la mayor parte de su existencia evolutiva, ha vivido pacíficamente en colonias de roedores salvajes, particularmente en poblaciones de ratas y otros pequeños mamíferos. La bacteria se transmite principalmente a través de las pulgas, que viven en estos roedores, creando lo que los científicos llaman un ciclo enzoótico, un patrón de infección que se mantiene estable dentro de poblaciones animales sin afectar significativamente a los humanos. Pensemos en esto como una especie de equilibrio natural. Las bacterias, las pulgas y los roedores habían coexistido durante milenios sin causar problemas masivos a las poblaciones humanas. Sin embargo, las condiciones creadas por la catástrofe climática de 536 de Cristo alteraron fundamentalmente este equilibrio. Cuando las temperaturas globales cayeron y los patrones de precipitación cambiaron drásticamente, los ecosistemas que habían sustentado a las poblaciones de roedores salvajes comenzaron a colapsar. Los roedores que normalmente vivían en hábitats rurales, alejados de los asentamientos humanos, se vieron forzados a buscar alimento y refugio en áreas cada vez más cercanas a las comunidades humanas. Era como si la naturaleza hubiera construido accidentalmente puentes que conectaban reservorios de enfermedades animales con poblaciones humanas vulnerables. Al mismo tiempo, las poblaciones humanas se habían vuelto excepcionalmente vulnerables a las enfermedades infecciosas. Años de malnutrición habían debilitado severamente los sistemas inmunológicos de millones de personas. Las condiciones de hacinamiento creadas por las migraciones masivas habían concentrado a grandes números de personas en espacios pequeños con saneamiento inadecuado. Las estructuras sociales que normalmente habrían proporcionado cuidado médico básico habían colapsado, dejando a las poblaciones sin recursos para responder a brotes de enfermedades. Era como si alguien hubiera eliminado sistemáticamente todas las defensas naturales y artificiales que protegían a las poblaciones humanas de las enfermedades infecciosas. La convergencia de estos factores creó lo que los epidemiólogos modernos reconocerían como las condiciones perfectas para una pandemia. Las poblaciones de roedores infectados se movieron hacia áreas humanas. Las poblaciones humanas estaban inmunológicamente comprometidas, hacinadas y sin acceso a atención médica. Los sistemas de comercio que aún funcionaban proporcionaron rutas para la transmisión a larga distancia. Y lo más importante, nadie tenía conocimiento de la teoría de los gérmenes o de las medidas básicas de salud pública que podrían haber contenido el brote.
El escenario estaba perfectamente preparado para una catástrofe epidemiológica de proporciones históricas. En el año 541 d.C., 5 años después del inicio de la catástrofe climática, la Yersinia pestis finalmente hizo su aparición devastadora en el mundo mediterráneo. La pandemia que siguió se conoce en la historia como la plaga de Justiniano, nombrada en honor al emperador bizantino que gobernaba el Imperio Romano de Oriente durante este periodo. Pero llamarla simplemente una plaga no transmite adecuadamente la magnitud absoluta de lo que estaba a punto de suceder. Esta fue la primera pandemia verdaderamente global documentada en la historia humana, un evento que literalmente cambió el curso de la civilización mundial. La pandemia comenzó, según los registros históricos, en los puertos del Mediterráneo oriental, particularmente en Pelusio, Egipto, un importante centro comercial que conectaba a África con Asia y Europa. Esto no fue coincidencia. Los puertos eran lugares ideales para el inicio de pandemias porque concentraban grandes números de personas de diferentes regiones, junto con las ratas y otros roedores que viajaban como polizones en los barcos comerciales. Los barcos mercantes de esta época no eran solo vehículos para el comercio de bienes. Inadvertidamente se habían convertido en incubadoras móviles para enfermedades infecciosas. Procopio de Cesarea, nuestro cronista confiable que había documentado los extraños fenómenos climáticos de 536 d.C., ahora se encontró documentando algo aún más aterrador. Sus descripciones de la plaga son tan detalladas y precisas que los médicos modernos pueden diagnosticar retrospectivamente exactamente qué tipo de enfermedad estaba describiendo. Escribió sobre la aparición súbita de fiebre alta, seguida por la formación de bubones enormes y dolorosos en la ingle, las axilas y el cuello de las víctimas. Describió cómo algunas personas morían en cuestión de días, mientras que otras sufrían durante semanas antes de sucumbir. Lo que hace que las descripciones de Procopio sean particularmente valiosas es que documentó no solo los síntomas médicos, sino también el impacto social de la pandemia. Describió cómo las estructuras normales de la sociedad comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la mortalidad masiva. Las familias no podían enterrar a sus muertos porque había demasiados cuerpos y muy pocos supervivientes. Los servicios gubernamentales cesaron porque los funcionarios habían muerto o habían huido. El comercio se detuvo porque no había suficientes personas sanas para mantener los mercados funcionando. La velocidad con la que la pandemia se extendió fue asombrosa, especialmente considerando las limitaciones de transporte de la época. Desde sus orígenes en Egipto, la peste se extendió a través de las rutas comerciales mediterráneas con una eficiencia mortal. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino y una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, fue golpeada con particular severidad. Los cronistas informan que en el pico de la pandemia, hasta 10.000 personas morían diariamente solo en Constantinopla. Para poner esto en perspectiva, eso equivaldría a que una ciudad moderna del tamaño de París perdiera toda su población en aproximadamente 8 meses. Pero la plaga de Justiniano no se limitó al mundo mediterráneo. La evidencia arqueológica y los registros históricos muestran que la pandemia se extendió hacia el norte hasta Escandinavia, hacia el oeste hasta las Islas Británicas, hacia el este hasta China y hacia el sur hasta África subsahariana. Esta fue verdaderamente una pandemia global, en una época en que la comunicación global era prácticamente inexistente. El hecho de que la misma enfermedad apareciera simultáneamente en regiones tan distantes como Inglaterra y China demuestra
en cuán interconectado estaba realmente el mundo del siglo VI, a pesar de la falta de tecnologías modernas de comunicación y transporte. Para comprender completamente el impacto devastador de la plaga de Justiniano, debemos entender qué estaba en juego cuando golpeó. El emperador Justiniano I había llegado al poder en 527 d.C., con uno de los sueños más ambiciosos en la historia imperial: la restauración completa del Imperio Romano a su gloria anterior. Durante los 2 siglos anteriores, el Imperio Romano de Occidente había colapsado gradualmente, perdiendo territorio tras territorio ante las tribus germánicas migratorias. Justiniano creía que podía revertir esta tendencia histórica y reunificar todo el Mediterráneo bajo el gobierno romano una vez más. Este no era simplemente el capricho megalómano de un emperador ambicioso. Justiniano tenía recursos reales y estrategias sólidas para lograr su visión. Había heredado un imperio próspero con una economía fuerte, un ejército profesional competente, liderado por generales brillantes como Belisario, y una burocracia administrativa sofisticada que podía administrar eficientemente vastos territorios. Sus primeras campañas militares habían sido espectacularmente exitosas, reconquistando el norte de África de los vándalos y gran parte de Italia de los ostrogodos. Para 540 d.C., parecía que el sueño de restauración romana realmente podría hacerse realidad. Justiniano también había emprendido proyectos internos masivos que demostraban la confianza y ambición de su régimen. El más famoso de estos fue la construcción de la Hagia Sofía, una catedral tan magnífica que cuando se completó, Justiniano supuestamente exclamó: «Salomón, te he superado». Pero más allá de los proyectos de construcción grandiosos, Justiniano había patrocinado una revisión completa del derecho romano, creando el Corpus Juris Civilis, que se convertiría en la base de los sistemas legales europeos durante más de 1000 años. Este era un emperador que pensaba en términos de legados permanentes y grandeza histórica. Sin embargo, todos estos logros y ambiciones se vieron brutalmente interrumpidos por la convergencia de la catástrofe climática de 536 d.C. y la pandemia que siguió. Los efectos comenzaron a manifestarse incluso antes de que la plaga llegara a Constantinopla. Las dificultades económicas causadas por los fracasos de cosechas habían reducido significativamente los ingresos fiscales del imperio, haciendo cada vez más difícil financiar las costosas campañas militares de reconquista. Los recursos que deberían haber ido a mantener ejércitos en el campo tuvieron que ser desviados para comprar granos de las pocas regiones que aún podían producir excedentes alimentarios. Cuando la plaga de Justiniano finalmente llegó a Constantinopla, en 542 d.C., el impacto fue catastrófico, no solo en términos de vidas perdidas, sino también en términos de la capacidad administrativa del imperio para funcionar. La burocracia bizantina, que había sido famosa por su eficiencia y sofisticación, se paralizó cuando funcionarios clave murieron o huyeron de la capital. Los ingresos fiscales, que ya habían sido reducidos por los problemas agrícolas, colapsaron completamente cuando los recaudadores de impuestos murieron y las poblaciones contribuyentes se dispersaron o murieron. Quizás lo más devastador para los planes de Justiniano fue el impacto en su capacidad militar. Los ejércitos profesionales que habían ganado brillantes victorias en África e Italia se vieron diezmados por la enfermedad. Pero el problema no era solo la pérdida directa de soldados. Era la incapacidad de reclutar y entrenar reemplazos cuando las poblaciones civiles, que normalmente proporcionaban reclutas, estaban muriendo en números masivos. Justiniano se encontró tratando de mantener conquistas militares con recursos cada vez menores y capacidades militares en constante disminución.
Mientras Justiniano luchaba por salvar su imperio de la triple amenaza del cambio climático, el 1900, colapso económico y la pandemia, el resto del mundo enfrentaba crisis igualmente devastadoras. La plaga de Justiniano no respetaba fronteras políticas, diferencias culturales o barreras geográficas. Era una fuerza de la naturaleza que trataba a todas las poblaciones humanas con la misma indiferencia mortal, creando una experiencia compartida de sufrimiento que unía a la humanidad en su vulnerabilidad común. En China, la dinastía Wei del Norte, que había estado experimentando un periodo de relativa estabilidad y prosperidad, se vio repentinamente sumida en el caos cuando la pandemia llegó a través de las rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Los registros chinos de este periodo describen síntomas que son claramente consistentes con la peste bubónica y hablan de una mortalidad tan masiva que las estructuras administrativas tradicionales del Imperio chino comenzaron a colapsar. Las ciudades, que habían sido centros prósperos de comercio y cultura, se convirtieron en ciudades fantasma cuando sus poblaciones murieron o huyeron. Lo que hace que la experiencia china sea particularmente instructiva es que demuestra cómo diferentes culturas interpretaron y respondieron a la misma catástrofe biológica. Mientras que los cronistas bizantinos tendían a interpretar la pandemia en términos de castigo divino o señales apocalípticas, los escritores chinos la vieron más como una perturbación del equilibrio natural que requería respuestas administrativas y médicas específicas. Sin embargo, independientemente de las diferencias culturales en la interpretación, el impacto práctico fue igualmente devastador en ambas civilizaciones. En Europa occidental, donde las estructuras políticas ya habían sido debilitadas por siglos de invasiones y inestabilidad, la pandemia aceleró procesos de fragmentación que ya estaban en marcha. Los reinos visigodos de España, los reinos francos de Francia y los diversos principados italianos se encontraron luchando no solo contra enemigos externos, sino contra un enemigo invisible que mataba sin discriminación entre nobles y campesinos, soldados y civiles, jóvenes y viejos. La pandemia actuó como un gran nivelador social, demostrando que la riqueza y el poder político ofrecían poca protección contra las fuerzas de la naturaleza. En las Américas, aunque las poblaciones estaban geográficamente aisladas de los centros de origen de la pandemia en el Viejo Mundo, las civilizaciones enfrentaron sus propias crisis relacionadas con los cambios climáticos globales causados por las erupciones volcánicas. La civilización Moche en Perú, que había florecido durante siglos, comenzó a colapsar durante este periodo debido a cambios drásticos en los patrones de precipitación que afectaron su agricultura basada en sistemas de irrigación complejos. Aunque no fueron afectados directamente por la Yersinia pestis, experimentaron su propia versión del colapso civilizacional. La experiencia africana durante este periodo es menos documentada debido a la escasez de registros escritos, pero la evidencia arqueológica sugiere que las poblaciones del norte de África, que estaban conectadas a las redes comerciales mediterráneas, experimentaron declives poblacionales significativos, consistentes con el impacto de la pandemia. Esto es particularmente significativo porque demuestra que incluso las regiones que estaban en los márgenes de las principales redes comerciales no pudieron escapar de los efectos de esta catástrofe global. Lo que emerge de este examen global de la pandemia es una imagen de un mundo que experimentó simultáneamente el tipo de crisis existencial que normalmente asociamos con eventos como guerras mundiales o colapsos económicos globales. Pero a diferencia de las crisis modernas, que a menudo afectan algunas regiones más que otras,
La combinación de cambio climático volcánico y pandemia bacteriana creó una experiencia verdaderamente universal de sufrimiento y colapso que tocó prácticamente todas las poblaciones humanas del planeta.